han escuchado hablar de las reformas en materia de derechos humanos del año 2011. En nuestra Constitución se incorporan los derechos humanos, dejando atrás las garantías individuales y nos incorporamos a este nuevo concepto, ¿no?, de los derechos humanos y sus garantías. ¿Qué implicaciones tienen para con qué se come, qué implica, en realidad, qué diferencia hay para un ciudadano común el que se haya modificado la Constitución? Porque muchas veces estamos acostumbrados a que nos dicen que pues tenemos una serie de derechos y los derechos están en la Constitución, pero en realidad la gente sigue sin comer, sigue sin tener acceso a la vivienda, la gente que se manifiesta en contra del gobierno sigue siendo reprimida o encarcelada. Bien mencionaba el caso del Distrito Federal en el caso del terrorismo, de ataques a la paz pública, que no es sino el tipo penal de terrorismo, que es aplicado a un grupo de jóvenes que se manifestaron en la toma de protesta de Peña Nieto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué que se haya modificado la Constitución? ¿Qué nos implica? ¿Qué reto implica para los profesionales del derecho el incorporar los derechos humanos? Bueno, esta reforma, que no solamente es una reforma de nombre, ha provocado o ha generado una serie de modificaciones y decisiones en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en la actuación en general de los tribunales y de los propios jueces. Ahora los jueces, los magistrados y por supuesto los ministros tienen la oportunidad y tienen la obligación además de analizar siempre desde la perspectiva de los derechos humanos que si se están violando o no en determinada situación o en determinado caso que se les presenta. Y esto implica no solamente la materia penal, sino la materia fiscal, civil, familiar, etcétera, cualquier rama del derecho. ¿Pero a qué voy con esto? Porque si bien tenemos esta reforma del año 2011 en materia de derechos humanos, lo cierto es que a partir de la entrada, bueno, a partir de que entra este nuevo gobierno, hemos ido perdiendo pues básicamente esa constitución social que pues fue producto de una lucha muy importante y que murieron más de 1 millón de personas y que se estableció en la Constitución de 1917. O sea, una constitución que era una constitución de carácter social y que desafortunadamente se ha ido perdiendo, insisto, a partir de la entrada de este gobierno. Empezamos con la reforma laboral que la presenta Calderón y finalmente se aprueba, donde pues prácticamente las personas nos quedamos sin derechos laborales. Sigue la educativa, la energética, por supuesto, la financiera, la hacendaria y próximamente la reforma al campo. Con eso prácticamente vamos a ver desmantelados todo tipo de derechos que teníamos consagrados en la Constitución de 1917. Por ahí justamente discutíamos hace unos días en un evento que organizamos en la NADE en la Ciudad de México, que pues prácticamente esto representaba un adiós a nuestra Constitución social, a esa Constitución que era el reflejo de la lucha de más de 1 millón de personas o de la muerte de 1 millón de personas. Pero que ese adiós, que parece que se estaba gestando en las oficinas de la presidencia, que se estaba gestando en el lobbying de las empresas transnacionales que prácticamente se están repartiendo el país y que ahora vemos cómo Peña Nieto va, da voz y presenta a México como un país de primer mundo y prácticamente va a ofertar nuestro país y a lo poco que nos queda de los recursos naturales. Ante esa situación y ante ese adiós que pretende esta clase política que se le dé a esa Constitución de 1917, bueno, a esos antecedentes que tenemos de la Constitución de 1917, es importante el papel en este sentido de la ANAD y por supuesto de todas las abogadas, abogados democráticos que tenemos que estar acompañando al pueblo de México. De todas las reformas que se han realizado en este país, la más oprobiosa, la más terrible que tenemos es la reforma energética. Gobierno federal, desde presidencia a través de sus diferentes programas, campañas publicitarias, no se cansan de decir que el petróleo sigue siendo de los mexicanos. Es más, se atreven vulgarmente a decir que esta reforma es el reflejo o representa parte del ideario del general Cárdenas. Y así lo pone.
Lo que no dicen precisamente en esta campaña publicitaria desde presidencia que se ha orquestado en todos los países y que en México, y que evidentemente trata de ocultar la verdad al pueblo mexicano, es que sí, el petróleo va a seguir siendo nuestro, pero toda la parte de la cadena de producción, la extracción, la transportación, el almacenamiento, toda esa cadena de producción ya no va a ser de los mexicanos. Todo eso va a estar en manos privadas. Y entonces lo que sabemos, porque eso nos ha dado la experiencia de las otras privatizaciones, es que cuando los particulares, esos que ostentan la mayor parte del poder político y económico, tienen el control de esa cadena de producción, van a fijar los precios de acuerdo a sus propios intereses. Y ahí no van a considerar al pueblo mexicano. Otro elemento que también forma parte de esa reforma energética, pues es en materia de energía eléctrica, que eso tampoco ha sido parte, digamos, de la discusión o tampoco ha estado visible. ¿Qué es lo que hace en esta reforma energética, digamos, en materia de energía eléctrica? Que además ustedes saben, hay un movimiento muy importante en todo el país contra las altas tarifas de la energía eléctrica que fija CFE. Bueno, esta reforma a la Constitución implica que le da mayor apertura a las empresas o a las industrias para seguir generando o autogenerando energía. Es decir, las grandes empresas que ahora, como están fábricas de Francia, Liverpool, Palacio de Hierro, que generan su propia energía eléctrica, podrán juntarse con otras empresas y seguir generando su energía eléctrica pagando un mínimo al Estado. Mientras que el resto de la población, el resto de particulares, tendremos que pagar la energía de acuerdo a las tarifas que ya fija CFE y que ya sabemos son altas, y por eso tenemos ese movimiento contra las altas tarifas. El día de mañana precisamente estará un compañero con nosotros que les podrá comentar justamente cómo la ANAF también ha acompañado a este movimiento contra las altas tarifas de la energía eléctrica que está presente en todo el país y donde recientemente, a partir de que desaparecen Luz y Fuerza del Centro, el Distrito Federal también se ha unido a esta lucha en contra de las altas tarifas de la energía eléctrica. Entonces, todo esto, ante esta oprobiosa reforma y ante todas las otras reformas, la educativa, la laboral, la ANAD, es muy importante que la ANAD esté acompañando a la gente, que esté acompañando al pueblo mexicano. Porque pues de pronto parecemos que tenemos una constitución pues que no, por un lado se nos están reconociendo una serie de derechos humanos establecidos en los instrumentos internacionales y de pronto, bueno, una locura que la Suprema Corte de Justicia de la Nación reciba un premio por su trabajo en materia de derechos humanos, y por otro lado tenemos una constitución que prácticamente nos las están desmantelando y donde nos están reconociendo nada de derechos, en la práctica, en lo real, en lo que le afecta a la gente todos los días. Porque de pronto tú dices, qué bien que la Corte haya decidido que es muy importante el debido proceso legal, pero yo no tengo para pagar la energía eléctrica, yo no tengo para pagar la renta. Mis hijos están sin comer, no me alcanza, me acaban de despedir y ahora resulta que me tienen que pagar pues solamente lo que corresponde a un año, por ejemplo. Ante eso, la ANAD tiene que estar presente y va a estar presente y ha estado presente.